Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Rosa María Champos Arauz, del quinto semestre Grupo C, y les voy a explicar acerca de los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Siguiente. Los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados son aquellos que se presentan cuando una persona siente ansiedad extrema y exagerada a causa de síntomas físicos. También pueden presentar sensaciones, comportamientos y pensamientos relacionados con esos síntomas intensos. Pero en sí, los trastornos de síntomas somáticos son aquellos donde presentan síntomas físicos pero sin una causa orgánica. La siguiente. Los criterios diagnósticos para este tipo de trastornos son, por ejemplo, el A, que es aquel donde presentan múltiples síntomas somáticos que causan un malestar y que pueden originar problemas significativos en su vida diaria. Es decir, que ellos ya no van a poder hacer sus actividades diarias por estos trastornos. También va a haber, como les decía, los pensamientos, sentimientos y comportamientos excesivos relacionados con los síntomas que presentan asociados a una gran preocupación por su salud. Se pone de manifiesto de tres maneras. La primera, que son pensamientos desproporcionados y persistentes acerca de su salud o por los síntomas que están sintiendo. Es decir, de que ellos, por ejemplo, van a sentir algún dolor tal vez en el brazo y rápidamente ellos van a llevar ese síntoma al extremo o a la gravedad, de tal forma que ellos piensan que se van a morir de algo o que tienen alguna enfermedad tal vez mortal. Como número 2, el grado persistente y elevado de ansiedad y por ende un tiempo y energía excesivos consagrados a sus síntomas. ¿Por qué consagrados? Porque la persona que presenta estos trastornos se va a dedicar la mayor parte del tiempo a sus síntomas. Va a ir de un médico a otro, se va a sacar exámenes, estudios de todo tipo para constatar de que lo que está sintiendo pues es una grave enfermedad. En el criterio C dice que aunque un síntoma somático puede no estar continuo, este va a ser de manera persistente. Lo que quiere decir que, por ejemplo, un síntoma no va a estar continuo, es decir, por ejemplo, hoy sintió dolor de cabeza, al otro día no va a ser el mismo síntoma, sino que este puede variar. Hoy sintió dolor de cabeza, mañana le duele el estómago, mañana le duele la rodilla. Entonces, el estado somático es el que va a estar persistente, aunque el síntoma no sea continuo. La siguiente. Para este tipo de trastornos hay dos especificaciones, la que es con predominio de dolor, que es donde el individuo a través de sus síntomas va a presentar un dolor exagerado, y la de forma persistente va a ser lo que les mencionaba de los síntomas que pueden no estar continuos, pero la situación somática o el estado somático sí va a ser persistente, y esto generalmente dura más de 6 meses para que se constate como trastorno. Siguiente. También hay que especificar la gravedad actual del trastorno. Por ejemplo, si es leve, significa que pues solo va a manifestar síntomas del criterio B, solo uno. Moderado, si se cumplen 2 o más síntomas del criterio B. Y va a ser grave cuando se cumplan igual de 2 o más síntomas del criterio B, pero también va a presentar múltiples síntomas somáticos, o en ese caso un solo síntoma, pero de manera muy intensa. Siguiente. Pues retomando todo lo que les acabo de explicar, existen características diagnósticas que les voy a redondar de manera general que presentan estos trastornos. El individuo pues va a presentar un alto grado de utilización médica, su sufrimiento va a ser muy auténtico, aunque se le explique que no tiene nada, el individuo pues va a ser muy auténtico en el caso de sus dolores y que están ahí constantes. El individuo también va a tender a evaluarse a sí mismo
¿no? Va a sacar diagnósticos acerca de lo que está sintiendo. Se va, pues como les digo, a autoexaminar y bien lo puede considerar como una amenaza hacia su salud, que es perjudicial, puede ser molesto y va a pensar lo peor acerca de su salud. También tienden a tener por ende niveles de preocupaciones muy altos por su salud. Y lo que les mencioné al principio de que presentan múltiples síntomas somáticos que van a originar problemas significativos en su vida diaria. Los factores de riesgo y diagnóstico y pronóstico, en estos trastornos tenemos lo que son los temperamentales, que es cuando el individuo pues también ya trae la ansiedad o depresión en sí mismo, personalidad de afectividad negativa, lo que es el neuroticismo, que es el miedo a contraer determinada enfermedad mental, ¿no? Ambientales son los individuos con escasa escolarización de educación, el bajo nivel socioeconómico y aquellos que han experimentado recientemente algún estrés vital en su vida o eventos. Estos trastornos prevalecen, por ejemplo, en la etapa adulta del 5 y el 7%, pero también se da frecuentemente y en mayor parte en las mujeres que en el caso de los hombres. Las consecuencias funcionales del trastorno de síntomas somáticos, pues en sí va a haber un deterioro en el estado de salud. Recordemos que el concepto de salud es aquel todo armónico, funcional, tanto mental, físico y psicológico. Entonces en esta parte mental pues el individuo se va a ver afectado también en lo social y en lo físico, pero mayormente en lo mental. Siguiente. Bueno, pues voy a iniciar con los trastornos somáticos y los trastornos relacionados. Siguiente. Ok. El trastorno de ansiedad por enfermedad y sus criterios diagnósticos. En primera tenemos que la mayoría de las personas con hipocondria pues ya están clasificadas dentro de los trastornos, porque son aquellas que principalmente tienen miedo a adquirir una enfermedad y pues ese miedo y esa ansiedad pues es extrema. La preocupación por tener una enfermedad grave o no diagnosticada, como les mencionaba, no aparecen síntomas somáticos y en este caso si los van a aparecer van a ser de manera leves. El grado de elevado de ansiedad y el individuo pues tiende a alarmarse fácilmente sobre síntomas que van relacionados con su salud. O también en este caso presentan evitación por mala adaptación. Más adelante les voy a explicar qué es eso. Los individuos con este trastorno a menudo se examinan varias veces y también como se examinan entonces tienden a investigar sobre la enfermedad. Por ejemplo, si es un cáncer o si están pensando que tienen cáncer, van e investigan los tipos de cáncer, los síntomas y todo lo relacionado con esa enfermedad. Siguiente, por favor. Dentro de este trastorno existen pues dos especificaciones muy importantes, que es el individuo, el tipo que va a solicitar asistencia médica. Con frecuencia pues va a ser muy persistente en su asistencia médica, ¿no? Va a querer estar yendo a cada rato al médico y sacándose exámenes. Y el tipo que es con evitación médica va a ser aquel que está renuente a ir al médico por temor a que le digan que tiene algo grave o que se va a morir de algo grave. Siguiente. Okay. Dentro de sus factores de riesgo y pronóstico, pues tenemos los ambientales, que dentro de incluye los que pueden estar precipitados por un estrés vital importante o una amenaza seria, pero en última instancia va a ser benigna para el individuo. Los antecedentes de abuso en la infancia o de una enfermedad grave en la niñez. Esta enfermedad puede o no manifestarse en el niño, sino por ejemplo que durante su etapa de niñez el niño haya visto que su papá se enfermó gravemente de algo
o que por esa causa pues se dio la muerte, ¿no? Entonces él en su etapa adulta va a tener pues este trastorno, este miedo a que pueda contraer dicha enfermedad. Las consecuencias funcionales del trastorno de ansiedad por enfermedad, pues va a haber un deterioro importante en la función física, en la calidad de vida relacionada con la salud, y por ende también va a haber una perturbación en la vida familiar, ¿no? En el entorno familiar, porque ellos también, como están alrededor de él, pues va a haber esa perturbación, y dentro de él entran lo que es su desempeño ocupacional, pues como van a estar como incapacitados para hacer sus actividades, o así se sienten ellos. Siguiente. El siguiente trastorno es el trastorno de conversión, o antes también llamado trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Sus criterios diagnósticos son: el A es que presenta uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva. Eso tiene que ver con los sentidos. Los hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas o médicas reconocidas. El C, que es el síntoma de deficiencia, que no se explica mejor por otro trastorno, y el síntoma causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas de funcionamiento. ¿Por qué decía lo de incompatibilidad? Por ejemplo, hay personas que van a presentar, no sé, síntomas anómalos, por ejemplo, en la deglución, ¿no? Hay personas que no puedan tragar el alimento y entonces tengan que regresar ese alimento, y es ahí donde se ve la incompatibilidad de los síntomas neurológicos con lo que pues está sintiendo el individuo. Dentro de también hay especificaciones. Por ejemplo, si es en episodio agudo, va a presentar los síntomas presentes más de 6 meses o durante 6 meses. Persistente, los síntomas durante 6 meses igual o más. Los con factor de estrés, por ejemplo psicológico, y se tiene que especificar cuál es ese factor de estrés, y por el contrario el otro es sin factor de estrés psicológico. Bueno, englobando lo que les decía, lo que les explicaba acerca de los criterios diagnósticos, pues aquí hay otras características diagnósticas que son son prácticamente lo mismo, pero explicado. Los síntomas motores, pues hay una debilidad o parálisis. También se van a presentar temblores o distonias, que las distonias son alteraciones en el movimiento, ya sea por contracción muscular. Postura normal de los miembros, y hay una alteración de la marcha, es decir, hay una alteración en la manera de caminar de la persona. Los síntomas sensoriales, también hay una alteración de la reducción o ausencia de sensibilidad tanto en piel, oído y vista. Hay episodios de sacudidas anormales generalizadas, que estas alteraciones son parecidas a las crisis epilépticas, psicógenas o no epilépticas. También episodios de falta de respuesta semejantes al síncope o coma, es decir, la pérdida del conocimiento de manera un poco pasajera, y donde va a haber alteración tal vez en la respiración. Otros síntomas son la disfonia o la fonia, que es la pérdida o ausencia de la voz en un determinado momento. La disartria, que tiene que ver con la alteración en las articulaciones. El globo, pues en sí consiste en presentar un nudo en la garganta, como cuando se quiere llorar, por así decirlo. Y la diplopia, que es una alteración visual donde el individuo pues va a tender como a ver doble, ¿no? Generalizando todo esto y poniendo un ejemplo, por ejemplo, en un niño cuando le están regañando, cuando por cualquier razón le están pegando o algo así, entonces él tiende, por ejemplo, como en primer momento, a dejar de sentir que le están pegando, a dejar de sentir de oír que lo están regañando, ¿no? Y entonces se va a quedar como paralizado, incluyendo casi todos los síntomas que les expliqué.
¿no? Entonces eso se da en ese trastorno. Siguiente, por favor. Okay. Las características asociadas que van a apoyar este diagnóstico son el estrés o trauma, ya sea de naturaleza psicológica o física, la despersonalización. Esta consiste en que uno mismo va a presentar ausencia de tal vez de las experiencias o de sí mismo y se va a sentir como separado de los procesos mentales o cuerpo, es decir, que se va a sentir como a sí mismo observado, como que si fuera otra persona, pero se está observando a sí mismo. La desrealización, pues también es una ausencia o pérdida de la experiencia o de él mismo, pero en torno a su mundo, ¿no? Entonces, o sea, se piensa si él es real, si no es real, y es conforme al entorno que lo rodea. Y la amnesia disociativa, que es la pérdida de la memoria, tal vez momentánea, ¿no? Y esto se va a dar durante el inicio, principalmente. Los factores de riesgo y pronósticos que esta contrae pues son temperamentales, que están asociados a los rasgos de personalidad desadaptativos con el trastorno de conversión, los ambientales, que son antecedentes de abuso, negligencia en la infancia o eventos de estrés vitales, los genéticos y fisiológicos, que es la presencia de una enfermedad neurológica que cause síntomas similares como las convulsiones o epilepsias que frecuentemente se dan en pacientes que también presentan lo que es la epilepsia. Siguiente. Dentro del otro trastorno, que son los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas, tiene los siguientes criterios diagnósticos, que es la presencia de un síntoma o afección médica que no sea un trastorno mental, factores psicológicos o conductuales que afecten negativamente la afección médica, y de estos se desglosan 3 puntos, que son los factores que han influido en el curso de afección médica, como se pone de manifiesto por una estrecha asociación temporal entre los factores psicológicos y desarrollo o la exacerbación o retraso en la recuperación de la afección médica. Por ejemplo, retomemos el ejemplo del niño. Si ese niño ve que, por ejemplo, solamente con ese comportamiento le prestan atención, solamente con ese comportamiento están al pendiente de él, entonces va a haber lo que es una exacerbación, es decir, que ese comportamiento se va a seguir prolongando y se va a seguir manifestando, y por ende va a haber un retraso en la recuperación de la afección médica. Los factores interfieren en el tratamiento de las afecciones médicas. Los factores constituyen otros riesgos bien establecidos para la salud del individuo. También estos factores van a influir en la fisiopatología subyacente porque precipitan o exacerban los síntomas. Los factores psicológicos y conductuales del criterio B no se van a explicar mejor por otro trastorno mental. Siguiente. Pues dentro de los especificadores en ese trastorno se va a dar de manera leve, que es decir, que nada más va a aumentar el riesgo médico o va a haber una incoherencia en el tratamiento, ¿no? El moderado pues va a empeorar la afección médica, el subyacente, y va a haber por ejemplo, en la ansiedad grave del asma. En la grave, pues esta ya es como que va avanzando, o sea, es el máximo, que ya va a haber un grado de hospitalización. Y el extremo pues produce un riesgo importante con amenaza en la vida si se ignoran, por ejemplo, los síntomas de un ataque cardíaco. Siguiente. Dentro de las características diagnósticas, pues la esencial va a ser que hay presencia de uno o más factores psicológicos o de comportamiento clínicamente significativos que van a afectar adversamente una afección médica y el aumento de riesgo de sufrimiento y también muerte o discapacidad. Por otro lado, también dentro de los factores psicológicos de comportamiento de malestar psicológico se da, por ejemplo, los patrones de
interacción interpersonal, estilos de afrontamiento y lo que son los comportamientos desadaptativos para la salud, es decir, una negación en los síntomas o la pobre adherencia de las recomendaciones médicas, es decir, que no van a hacer caso a las recomendaciones que les den. Siguiente. Ok, el siguiente trastorno es el trastorno facticio, que está, sus criterios diagnósticos son los siguientes. En el A, pues en este hay una falsificación de los signos y síntomas físicos y psicológicos, como la inducción de lesiones o alguna enfermedad asociada, y este pues va a ser un engaño identificado. El criterio B, el individuo se va a presentar a sí mismo frente a los demás con alguna enfermedad o con algún síntoma, y entonces este es como tal un engaño, pero el individuo está consciente de lo que está haciendo. El criterio C dice que el comportamiento engañoso pues va a ser evidente en ausencia de una recompensa, ¿no? Entonces él no lo va a hacer con intención de ganar dinero, con una recompensa legal, ¿no? La va a hacer sin ese tipo de lucro. En el criterio D, el comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico. Este trastorno facticio es aplicado hacia sí mismo, a diferencia del trastorno facticio aplicado al otro. El criterio A es el mismo, solamente que aplicado a otra persona, y el criterio B, el individuo va a presentar a otra persona como víctima o que tal vez pueda presentar alguna enfermedad o algún síntoma. El comportamiento engañoso también es evidente, igual en ausencia de recompensa ya sea económica, legal o de otra índole. Y el criterio D también es el mismo que el anterior. Siguiente. Ok, las especificaciones dentro de este trastorno va a ser si es episodio único o si este episodio va a ser recurrente, que se haya presentado más de una vez, ¿no? O que haya acontecido. Las características diagnósticas. Este tipo de personas van a utilizar métodos en este tipo de trastorno, como lo son fabricación, simulación e inducción, que van a conllevar al engaño. Entonces pueden llegar a manipular pruebas de laboratorio, tomar alguna sustancia, también falsificar algunos registros médicos. También pueden referir sentimientos de depresión, tendencias suicidas a la muerte, también informar engañosamente de episodios o síntomas que ellos hayan tenido. Siguiente. Hay otros trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Estos se van a aplicar, se aplica a presentaciones donde predominan síntomas característicos de un trastorno de síntomas somáticos y los trastornos relacionados que van a causar malestar clínicamente. Pero estos no van a cumplir con todos los criterios diagnósticos de ningún trastorno. Por ejemplo, hay presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación otro trastorno especificado, ¿no? Como los siguientes: el trastorno de síntomas somáticos breve, que la duración va a ser inferior a los 6 meses. El trastorno de ansiedad por enfermedad breve, la duración de los síntomas igual puede ser menor a los 6 meses. En el caso del trastorno de ansiedad por enfermedad sin comportamiento excesivos, pues, bueno, esto relacionado con su salud, no se va a cumplir alguno de los criterios, en este caso el D. Y en los pseudociesis, pues, por ejemplo, la creencia falsa de que está embarazada y va a presentar como tal los síntomas que tienes, ¿no? en ese estado. Siguiente. Y por último, el trastorno de síntomas somáticos
y trastornos relacionados no especificados, pues estos no cumplen con todos los criterios diagnósticos de algún trastorno o de alguna categoría de síntomas somáticos, y estos se van a utilizar principalmente cuando no se tenga la suficiente información o no se dé claramente o no se manifiesten claramente los síntomas. Entonces, este trastorno no especificados pues se van a aplicar en esa parte. Bueno, todos estos tipos de trastornos se pueden recuperar, por así decirlo, si se lleva a cabo un tratamiento adecuado y con el especialista adecuado, ¿no? Ya ven que las personas solamente se van yendo con los médicos, de un médico a otro y así, entonces sí se puede recuperar, pero y yendo a un especialista pues en la materia, como un psicólogo. Y pues esto ha sido todo acerca de los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Gracias.